Dice también, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde, Señor, dándote las gracias una vez más por tu palabra y este tiempo en el que tú nos permites, querido Padre, ministrar tu palabra, Señor. Sabiendo, Señor, que todo es por gracia, Señor. Sabiendo, Padre, que es tu Santo Espíritu el que nos ayuda, el que me ayuda, el que ayuda a tu iglesia, Padre amado. Y solicitamos de esa asistencia en esta preciosa tarde, Señor. Padre, obra tú, Señor. Declaramos el reino de Dios sobre este lugar. Tu reino, Señor, que desmenuza el reino de las tinieblas. Como dice, Señor, tu palabra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Dice, Señor, tu palabra, querido Padre, en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo, sino que consumirá y desmenuzará el resto de los reinos. Pero tú, Señor, permaneces para siempre. Padre, gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Ok, muy bien, habíamos empezado este estudio el día miércoles hablando de la oración. Y el Señor les va a decir aquí a los discípulos, verso 18 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor, una de las características que podemos observar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es que les enseñaba por medio de parábolas. ¿Qué es una parábola? Son historias donde el Señor a través de esas historias nos va a enseñar, por ejemplo, a vivir en nuestro día a día, o nos va a enseñar a vivir la fe, porque la vida cristiana no es igual que la del mundo. Es una vida completamente diferente, ¿ok? Entonces, dice la Biblia que el Señor les enseñaba por parábolas. Una de las cosas era porque dice el Señor lo siguiente: no sea que entiendan y se conviertan y les sean perdonados los pecados. Luego en privado iba donde sus discípulos y los discípulos le decían: Señor, enséñanos o dinos qué significa la parábola del sembrador o la parábola de la cizaña. Entonces el Señor les empezaba a explicar el significado de las parábolas, ¿ok? Es una de las características que podemos observar en la Biblia. Vemos 5 tipos de milagros que el Señor realizó: resurrección de muertos, sanó enfermos, echó fuera demonios, quebró leyes naturales. Por ejemplo, ordenó a una tormenta que se parase. Y otro de los milagros es la multiplicación, ¿ok? De la comida, ¿ok? Entonces, el Señor, una de las cosas que hacía era enseñarles por medio de parábolas. Y aquí, por ejemplo, en este texto nos va a hablar de una viuda, pero vamos a tomar este primer texto, ¿ok? De la necesidad de orar, dice la palabra. La necesidad de orar. A ver, díganme alguna necesidad. Conversen conmigo, por favor. A ver, alguna necesidad. Una necesidad que tengamos diaria. Comer. A ver, otra necesidad. ¿Qué necesidad podemos tener? A ver. Trabajar es una necesidad. A ver, otra necesidad. Vestirnos. El vestido es una necesidad. A ver, otra necesidad. Beber agua. ¿Qué nos hace falta? También tienen salud, ¿no? Importante. La salud es importante. El otro día me fui a dormir con mi niño. Y claro, mi niño estaba el domingo, algo le pasó, por favor. Y aquí aprovecho para decirle: no le den dulces, por favor. El domingo nos asustamos mucho con el niño, ¿ok? Quedó casi desmayado en el segundo culto. No sabíamos qué era lo que le pasaba. Una de las cosas es que había comido mucho dulce ese día, y la noche anterior igual se había hinchado a dulces. Y encima había cogido frío. De repente me salgo del culto y voy a verlo, y estaba pálido, morado. Yo sé que a los niños se les quiere, ¿verdad? Les queremos, y yo también. Pero hay que controlarles en el tema de ellos. O sea, ellos no diferencian entre el bien y no diferencian entre si es bueno, vamos a decirlo así, comerte
un huevo Kinder o comerte 10 huevos Kinder. Ellos se comen los 10 y les ponen los 10. ¿Ok? Entonces, como estuvo malo esta semana, me fui a dormir con él y me cogió a mí también ya sé por qué una de las partes por la que se puso malo el niño. Me acosté con él y me dio el viento a mí, en ese momento me dio el frío y claro, me levanté medio destemplado y vine aquí a la oración y estaba como que había cogido frío, ¿no? Con un poco de catarro y vine aquí y me dolía las rodillas, arrodillarme y empezamos aquí a orar y de repente digo, yo no me voy a arrodillar porque me duele un montón las rodillas, me voy a sentar y cuando me toque el turno de orar, pues oro. Y de repente me había quedado dormido. Y cuando llegó mi turno, estaban todos callados. ¿Y qué pasó con el pastor? ¿Qué pasó con el pastor? Y claro, esas sillas. Y ahora entiendo por qué el otro día se durmió la hermana Gladys, que se quedó dormida. Esas sillas es como una hamaca que tú te pones y de repente quedas caos si estás cansado o estás malito. Y como ya nos ha pasado que a veces empezamos a orar y de repente nos pasamos del tiempo, pongo alarma y digo, no, pongo la alarma y ya cuando suena la alarma significa que hay que terminar la oración. Y claro, empezó a sonar la alarma y ni por esas yo me despertaba. Y ya lo último que sonaba, me despierto y estaba orando mi madre y digo, eso significa que oró ella, oró Doris, me tocaba a mí, como vieron que yo no oré, volví a orar. Volvió a orar ella. Entonces, claro, cogí frío y estaba destemplado, estaba un poco medio con malestar de cuerpo. Y por eso decían, importante la salud, ¿verdad? Es importante cuando nos falta la salud, te das cuenta de la necesidad de tener salud. A ver, ¿alguna cosa más? Hay algo que necesitamos todos los días y que seguro ustedes no sé. A veces ni se recuerdan o hace mucho que ni se recuerdan. ¿Saben qué es lo que necesitamos todos los días? El oxígeno. Es algo fundamental para poder vivir, el oxígeno. Y ahí cuando estás por la noche, no dices, Señor, gracias que hoy me diste oxígeno. ¿Verdad? Alguien hablaba así. Señor, no, hoy no me faltó el oxígeno. Está como esa pareja que esa pareja que estaba embarazada, la mujer estaba dando a luz la mujer y de repente se complica el parto. Dice, no hay que llevar la cesárea, se la meten al quirófano, sacan al bebé y sale el médico donde el padre le dice, todo fue muy bien, solo que al niño le tuvimos que poner oxígeno. Y dice el padre, ay, pues yo quería que se llame Manolo. Bueno, luego les mando por WhatsApp escríbanme al 6460781123 y les... Entonces es una necesidad el oxígeno y así es la oración, ¿ok? Es una necesidad para los cristianos, orar. Hay seres marinos que ellos suben, toman oxígeno y se vuelven a meter a las profundidades del mar y ahí están, varias horas metidos dentro. Luego cuando ya se dan cuenta que les empieza a faltar como el oxígeno, nuevamente vuelven, ¿verdad? Cogen oxígeno y están así. Y es algo parecido a la oración para un cristiano. Si nosotros no oramos, morimos espiritualmente. Por eso es que el Señor dice, también le refirió una parábola sobre la necesidad. O sea, es una necesidad fundamental, importante para nosotros los cristianos, la oración. Si no oramos, empezamos a morirnos espiritualmente. ¿Por qué el mundo está muerto? Porque no ora y no busca a Dios. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver los dos tipos de oraciones, porque hay gente que ora pero está muerta espiritualmente. Sin oxígeno nos petateamos, dicen en Honduras dicen, en México también dicen, nos petateamos. Entonces, la oración es el oxígeno para la iglesia.
Vuelvo a repetir, la oración es el oxígeno para Panal de Miel. ¿Por qué la iglesia Panal de Miel sobrevive? Porque es una iglesia que el Espíritu de Dios nos ha guiado a orar. No hemos sido nosotros, sino el Espíritu Santo nos ha guiado a la oración. Las iglesias que oran o los cristianos que oran son personas o cristianos que viven de una forma diferente. Aparte de recibir ese oxígeno espiritual en la oración, nosotros damos oxígeno a otras personas. Vuelvo a repetir, aparte de nosotros recibir oxígeno espiritual, ¿ok? En la oración damos oxígeno a otras personas. Cuando tú oras por otra persona o intercedes por otra persona, estás enviándole ese oxígeno que necesita su espíritu. Porque el espíritu de la gente está muerto o dormido. Está dormido y necesita oxígeno. Está como en un estado de coma. Necesita que alguien le dé oxígeno. Cuando tú oras por alguien, tú le estás dando oxígeno a esa persona. Por eso no nos cansemos de orar por nuestros familiares. Porque con tus oraciones tú estás alimentando su espíritu. Con tus oraciones Dios puede intervenir para que esa persona se salve, para que esa persona sea guardada, es fundamental y es muy importante para nosotros los cristianos la oración. Por eso una de las cosas que vamos a observar en Jesús lo vamos a ver que continuamente se apartaba. Cuando estaba con sus discípulos se apartaba, y lo vamos a ver también. Y nos dice que de madrugada él oraba. Entonces, cuando nosotros oramos, aparte de recibir oxígeno, damos oxígeno a otras personas. Porque hay personas que se te van a acercar y te van a decir, es que no sé, tú eres diferente. ¿Por qué dice eso la gente? O cuando hablan contigo te dicen, ¿a alguien le ha pasado? Es que cuando hablo contigo me transmites paz. Ellos empiezan a percibir ese oxígeno, su espíritu empieza a percibir ese oxígeno o esa vida que hay en ti. Y que no somos nosotros, sino que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que está dentro de nosotros. Y por eso personas se van a acercar a ti y te van a decir, no sé, tú eres diferente, tú no eres igual que las personas del mundo. Porque cuando tú oras y buscas a Dios, el Señor mismo te va a dar esa gracia y ese favor y va a hacerles percibir a las otras personas que tú vives una vida diferente. No una vida sin problemas, porque los problemas están ahí a la orden del día. Pero tú miras los problemas con otra perspectiva. Ya los problemas el día de hoy es para sacar músculo a nuestra fe. Yo no sé qué problema puedas estar atravesando, pero quiero decirte, prepárate para el siguiente problema. ¿Qué problema estás atravesando? No lo sé, pero prepárate para el siguiente. ¿Por qué te digo prepárate para el siguiente? Porque si dices, este problema que estoy atravesando, Dios me dio la victoria, más adelante algún reto, alguna adversidad va a venir también. Es así. En este mundo tendréis aflicción. ¿Quieren que les diga, no va a haber aflicción, no va a haber ningún problema? No. Porque los problemas lo que hacen es ejercitar nuestra fe. Ese problema que puedas estar atravesando, lo único que está haciendo es ejercitar tu fe, para que tú veas el Dios que tienes y el poder que hay en la oración. El poder que hay cuando tú oras. Yo estaba en mi negocio, estaba trabajando y de repente veía que las cosas no iban bien. Entonces por ahí una vocecita decía, es que a lo mejor tienes que apartarte ahora a buscar a Dios. Entonces me apartaba, leía un poquito la Biblia, oraba y seguía trabajando y de repente todo cambiaba. ¿Cómo fue vencido ese problema? Por medio de la oración. Pero queremos a veces dejar la oración a un lado y hacerlo todo con nuestras fuerzas. Y no funcionamos así. Los cristianos no funcionamos así. Todo funciona con la oración, con la búsqueda de Dios. Dice, por ejemplo, el Salmo 16, el último versículo, dice,
En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Una persona que ora es una persona que tiene gozo. Una persona que ora es una persona más paciente de lo normal. Dios le da paciencia. Una persona que ora, los frutos del Espíritu empiezan a desatarse. Una persona que ora es una persona amable. Una persona que ora es una persona simpática. Yo sé que puede haber malos días, ¿ok? Pero por lo general son los frutos que se van a ir desatando en los hijos de Dios. Entonces, ¿nos conviene acercarnos al Señor? Sí, una persona que ora es una persona gozosa. En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué estamos buscando? La gente está buscando el gozo, la felicidad. Solamente el gozo y la felicidad está en la presencia de Jesucristo. Y una de las partes es el día de hoy, estamos en su presencia el día de hoy. Pero es una de las partes solamente. Luego hay otra parte que nosotros la hacemos en nuestro día a día, en casa. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, va a decir el salmista. ¿Queremos plenitud de gozo? Ya sabemos dónde hay plenitud de gozo, plenitud de felicidad, en la presencia de Dios. Que a pesar de problemas, dificultades que puedan haber, la oración te va a hacer mirar por encima de esos problemas y de esas dificultades. La oración es ese oxígeno que necesitamos para vivir. La oración hace que Dios imprima su imagen en ti. Dice la Biblia que le dijeron al Señor, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Trajeron era una pregunta trampa que le estaban haciendo ahí al Señor. A ver, ¿hay que dar impuestos o no hay que dar impuestos? Tráiganme la moneda, dijo el Señor. Denle al César lo que es del César. Pero antes de eso el Señor va a decir, ¿de quién es la imagen? ¿De quién es la imagen de la moneda? De César. Pues al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Vemos ahí, una de las palabras que me llama la atención es la imagen. En la presencia de Dios, Dios, el Señor empieza a sellar su imagen en nosotros. Por eso es que en las cartas dice la Biblia que el Señor nos está levantando a la imagen, nuevamente, del Hijo de Dios. La Biblia dice que Dios en el principio nos creó a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasó? Por causa del pecado perdimos la imagen de Dios. Porque si tú observas incluso el día de hoy, si tú observas cómo eres o cómo eras, dice la Biblia que si somos hechos imagen de Dios, imagínate, Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Un Dios que dice que nadie que no ha conocido la derrota. Y tú te miras a ti y no hay comparación. En el huerto del Edén, cuando entró el pecado, perdimos la imagen de Dios. Y por eso es que la epístola de Colosenses y el Evangelio de San Juan, el primer capítulo dice, Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo el Hijo de Dios. En la presencia de Dios o cuando oramos, Dios empieza a imprimir su imagen, que es Jesucristo en ti, la esperanza de gloria. Luego, si nos vamos al libro de Apocalipsis, porque el diablo también imita, el libro de Apocalipsis capítulo 13, también nos habla de una imagen. Vamos a leer ahí un poquito en Apocalipsis capítulo 13. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, entrando ahí un poquito en el tema de finales de los tiempos, ¿verdad? Que es algo muy interesante. El versículo 19. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, verso 19. ¿Qué dice ahí? Perdón, el 14. Que aquí yo he hecho un 14 y... Hablando del final de los tiempos, ¿ok? ¿Qué nos dice la Biblia del final de los tiempos? La Biblia dice que una de las cosas que Israel está esperando es su Mesías, su Cristo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces los judíos el día de hoy están esperando su Mesías, que venga su Mesías.
Ya el Mesías vino, pero ellos lo rechazaron. Y como lo rechazaron, dice que el Señor dijo, como ustedes lo rechazan, el día de hoy la salvación va para los gentiles. Si vemos todas las profecías del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53, si no me equivoco, el libro de Zacarías, este tremendo libro de Zacarías, estaba leyendo, hace poco terminé de leer el libro de Zacarías. Qué precioso el libro de Zacarías. Dice el libro de Zacarías: y tú, Señor, nos rodeas con un muro de fuego, y tú, Señor, nos guardas como a la niña de tus ojos. El que te toca a ti, toca a la niña de los ojos de Dios. Les compartí hace poco ese texto. Entonces nos dice la Biblia que ellos están esperando su Mesías, y vendrá el supuesto Mesías, que es el anticristo. Me llamó muchísimo la atención el capítulo 13 de Apocalipsis, porque una de las primeras cosas que tiene que suceder es el arrebatamiento de la iglesia, que la Biblia nos habla de esta parte. Hay algunos que creen en el arrebatamiento de la iglesia, hay otros cristianos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Hay señales como por ejemplo Elías, que fue arrebatado en el Antiguo Testamento, y Enoc fueron arrebatados. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? La Biblia dice que antes de que venga la ira de Dios o se desate el juicio de Dios, la iglesia sale de este mundo. Dios saca a su iglesia y empieza a desatarse todo lo que vemos en el libro de Apocalipsis. El juicio de Dios sobre este mundo que no quiere arrepentirse y no quiere volverse a Dios. Por eso el día de hoy todavía estamos a tiempo de volvernos a Dios. Y me llama la atención que en el libro de Zacarías dice: concerté, dice, con Israel y con las naciones. Con las naciones el pacto de la gracia. Zacarías, un libro escrito años antes de Cristo, siglos antes de Cristo, dice, el pacto de la gracia, dice, y la ley con el pueblo de Israel. Dice, y quebré, dice, mi pacto de gracia con las naciones. Dice, y ahora voy a tratar con Israel. Tremendo libro de Zacarías, les recomiendo que lo lean. Porque incluso Zacarías nos va a hablar de algo que está el día de hoy ocurriendo. Las armas nucleares. De repente Zacarías nos muestra una imagen de personas que se empiezan a derretir, de personas que las cuencas, dice el libro de Zacarías, se le empiezan a... como que... a ver, ¿cómo le dice? No tengo aquí el libro de... a ver. Bueno, léanlo en la casa, ¿ok? Pero nos da a entender el libro de Zacarías que armas nucleares se iban a desatar en el final de los tiempos. Dice que estarán, dice, los hombres sobre sus pies y sus cuencas se desmenuzarán. ¿Y eso quién lo puede provocar si no solamente un arma nuclear? Entonces dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 13, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan, ¿qué dice? Una imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ok, el día de hoy, por ejemplo, les hablaba el día miércoles y les decía, vas al supermercado, ¿qué te dicen en el supermercado? Solo te puedes llevar 1 litro de aceite, una garrafa de aceite, y ahí ni te puedes llevar porque no hay. Estábamos hablamos del libro de Apocalipsis que se iba ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? A racionar eso, que se va a racionar los alimentos. Y eso ya lo están probando el día de hoy. Por eso es que la Biblia, hablábamos el otro día que 1 kilo de
de arroz o de trigo iba a costar 7 euros, un denario más o menos habíamos estado estudiando. Que vas a llegar a los lugares donde te van a decir, no, solamente puedes llevar 1 kilo de arroz, te van a racionar, te van a racionar los alimentos. Eso la Biblia dice. Y dice, verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Qué curioso, el día de hoy con la inteligencia artificial ya se puede hacer eso. El día de hoy con la inteligencia artificial, incluso un robot salió diciendo, nosotros lo que queremos hacer es destruir la humanidad. A un robot. Al final la Biblia es más actual que cualquier periódico que nosotros podamos leer. Esto lo escribe el apóstol Juan en la isla de Patmos, 90 años después de Cristo. ¿Cómo el apóstol Juan iba a saber eso si en ese tiempo no existían coches, no existía la tecnología que el día de hoy tenemos? Se iba en caballo, no tenían los edificios que el día de hoy tienen. La ciencia empieza a aumentar en el siglo XIX es donde empieza a desatarse la ciencia, con los hermanos Wright, que empiezan que inventan el avión o prueban el volar y lo consiguen, y desde ahí empieza la ciencia a desatarse. La Biblia dice que en el final de los tiempos habrá una invasión demoníaca. Y por eso nos conviene, y le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros, porque dice, algo va a decir Jesucristo, oren para que sean dignos de escapar de todas aquellas cosas que vendrán. Dice, oren para que sean tenidos por dignos. Entonces, ¿qué tenemos que orar? Dice, Señor, por favor, ten por digno a panal de miel, a toda panal de miel, Señor. No por nuestra fuerza, y a veces a lo mejor no por nuestra consagración, sino, Señor, tennos por dignos porque hemos creído en ti. Porque me llama la atención en el versículo 7 de Apocalipsis 13. Miren qué dice el versículo 7 de Apocalipsis 13. Es un texto que me llamó la atención. Digo, Apocalipsis, que no es un libro sencillo de explicar, porque tú te encuentras trompetas, cuernos, sellos, un águila. Pero miren qué dice. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué dice? Y vencerlos. Entonces, por eso, Señor, tennos por dignos de escapar de lo que vendrá. Porque cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, se quedarán cristianos aquí. Habrá personas que se quedarán, que tendrán que predicar la palabra. Cristianos que no se consagraron, cristianos que estaban viviendo una vida doble o fría, y cuando de repente llegue ese momento, pues dirán, no, en verdad tenían razón los pastores, los que hablaban del final de los tiempos, tenían razón. O una de dos, se tirarán para el mundo, si son verdaderos hijos de Dios, no se consagrarán para el Señor. Pero será un momento difícil para los hijos de Dios que se queden aquí. Ya para Israel va a ser difícil, porque Israel va a estar aquí. Y para Israel va a ser difícil. Y por eso es que el Señor le va a decir a los judíos, dice, cuando vean todas estas cosas y empiece a desatarse todo eso, dice, no desciendas a tu casa a coger, sino huye a los montes, dice Jesucristo. Vayan para los montes, no vuelvas atrás ni por tu capa, ni por tus cosas. ¿Cuántas personas? De repente una guerra, no, mis cosas. Y en eso que se volvieron para atrás, perdieron la vida. Como ahora en La Palma ocurría con esta erupción que hubo. Un hombre se fue a recoger sus cosas, ahí se cayó y se murió por ir a coger sus cosas. Y el Señor dice, no vayas para atrás, huyan para los montes, dice, oren para que no les coja en cinta, para que no estén aguantando ni criando, porque los tiempos, dice, porque no habrá, dice, porque ni antes ni después habrá. Esto no es para asustarles, ¿ok? Esto es solamente, pues la Biblia lo dice. Dice, no habrá tiempos, dice, como los que se van,
Pero damos las gracias a Dios que el Señor está aquí, que el Señor nos abre los ojos y lo único que hace es, bueno, pues, entonces tengo que dar un pasito más en la oración. Pues voy a dar un pasito más en la oración, Señor. Voy a buscarte, voy a consagrarme más a ti. Y dice Apocalipsis 13, dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, va a ser una obligación adorar a la bestia y a su imagen. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, nadie se va a librar. Libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y qué curioso también con todo lo que ha ocurrido con esta supuesta pandemia, marcar a las personas. Son planes, o vamos a decirlo así, es como el destino, ensayos para lo que va a ocurrir más adelante. Si no lo haces, no puedes comprar, no puedes viajar, no puedes entrar al centro comercial a ver el pasaporte, así más o menos. No son ensayos los que estamos viendo el día de hoy. Es un ensayo claro. ¿Qué dice aquí la palabra? Nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca o no tiene la imagen de la bestia en la mano. Dice, a ver, ¿qué dice ahí? Dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino solo el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. O sea, te van a obligar, no te van a obligar porque tú no vas a estar aquí, el Señor te va a llevar. Amén, amén. Todos los van. Eso, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Entonces, dice que te van a obligar a que te pongas una marca en la mano derecha o en la frente. Ya, el día de hoy obligatorio vacunarse, ¿verdad? ¿No es así? Ya hasta creo que ya lo hicieron obligatorio o lo quieren hacer obligatorio. Pues así, algo parecido, son ensayos. Entonces dice la palabra, ¿ok? La imagen, el Señor nos está llevando a su imagen. Aquí vemos la bestia también, que se hace su imagen. Para que le adoren, ¿quién? Le adoren. Por las personas que rechazaron la salvación de Dios. Porque la salvación de Dios no es porque nosotros hayamos querido, sino Él decidió, Él te miró, Él te vio desde la eternidad y decidió salvarte. Amén. A unos más temprano, a otros más tarde. A mí me hubiese gustado, yo a los 15 años tuve un debate con mi abuelita de la Biblia, pero no me convertí en ese momento, tardé varios años, como a los 23 años, fue cuando el Señor llegó a mi vida. Pero me hubiese gustado convertirme a los 15 años, ahí, porque cuántos problemas y cuántas cosas me hubiese evitado. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánto vacío. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí y todos los de aquí son jóvenes, así que el Señor, una de las cosas que dice es, te voy a dar lo que el saltón, el revoltón se comió, dice, yo te lo voy a devolver. Amén. Ok, entonces, cuando oramos, empiezan a desatarse los frutos, ¿ok? Empiezan a desatarse los frutos del Espíritu Santo. Una persona que ora es una persona que vive diferente. Una persona que ora es una persona paciente, amable. Otra de las características que se me olvidaba mencionar, una persona que ora empieza a volverse generosa. ¿Okay? Y es una de las cosas que debemos de empezar a ser generosos. ¿Ok? Debemos de empezar a ser generosos. Debemos de crecer en generosidad. Porque el Señor es generoso. El miércoles quería compartirles y les decía, el día de hoy estamos
estamos viviendo un tiempo difícil, pues el día de hoy entonces vamos nosotros a proteger nuestra economía. Como les decía, la Biblia nos habla y nos dice que nosotros vivimos diferente. Dice la palabra que el que siembra cosecha. Por ejemplo, una de las cosas que dice Malaquías 3:10, yo tengo que enseñarles de finanzas, ¿ok? Dice, traigan todos los diezmos al alfolí y prueben esto ahora, a ver si no voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Y dice, va a decir lo siguiente el Señor, y yo reprenderé al devorador. Entonces, a veces podemos nosotros levantarnos en oración y decir, Señor, reprendemos al devorador. Pero no funciona así. Funciona cuando yo cumplo Malaquías 3:10. Porque el devorador puede venir a devorarte las finanzas. El devorador puede venir a devorarte la salud. El devorador puede venir a devorar tu familia. El devorador puede venir a devorar tu vida espiritual. ¿Cuántos cristianos no avanzan o no crecen porque está el devorador frenando su vida espiritual? Entonces, si yo lo practico, doy ese paso de fe, yo voy a ver que lo que el Señor dice es verdad. Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición en abundancia. Una de las cosas que hace el diezmo es quitarnos, quiebra el orgullo, la tacañería y nos hace dar un paso en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos tenemos testimonios de diezmos? Muchos, ¿verdad? Muchos de aquí tenemos testimonios de diezmos o testimonios cuando hemos sembrado. Si el pastor no lee la Biblia, la iglesia no lee la Biblia. Si el pastor no ora, la iglesia no ora. Por lo general los hijos se parecen a sus padres, ¿sí o no? Si el pastor no es generoso, la iglesia tampoco va a ser generosa. ¿Por qué Panal son generosos? Porque a mí alguien me enseñó a ser generoso. Me ha costado. Les voy a ser sincero. Son 11 años que me he convertido. Hace como 13 años que me llevaron a una iglesia. ¿Me ha costado ser generoso? Sí, nos cuesta ser generosos porque en el mundo no nos enseñan a ser generosos. Nos enseñan a guardar, a atesorar, a guardar. Y el de al lado, ¿qué me importa el de al lado? ¿Sí o no? Y el Señor ha sido en un trato todos estos años enseñándome la generosidad para que no nos haga falta. Yo veo a otros pastores y les digo y les comparto estudios y a veces se quejan de la economía. O sea, les estoy contando aquí algo, cosas íntimas, y porque también no tengo aquí personas nuevas, porque a veces este tema con personas nuevas es difícil hablarlo porque dicen, ya está pidiendo plata. No estamos pidiendo plata, ya está con la plata. No entiendes cómo funciona esto. Como les contaba lo de, ¿por qué nos entran las 40 sillas? ¿Por qué? Es Dios, es el Señor. Porque tú estás sembrando en un lado y te entra la cosecha por otro lado. Y Dios te muestra y te da una señal. Todos los de aquí son generosos. El 90% yo creo que todo. ¿Pero por qué? Porque el Señor desde el principio me enseñó cómo funcionaban las finanzas. Cómo funcionan las finanzas. Y siempre vamos a levantar cosecha. Por eso, honra a Dios con tus diezmos, honra a Dios con tus ofrendas. Dice el apóstol Pablo, cada semana aparta algo para Él. Y un cristiano, según va avanzando, se va a ir haciendo más generoso y más generoso. Y tú tienes que crecer en eso. A veces es un poco difícil, pero va a decir el Salmo, no sé si han leído el Salmo que dice, sembraron con lágrimas. Porque, oye, a todos nos cuesta sembrar. Pero dice el salmista, sembraron con lágrimas, dice. Hasta a mí a veces. Yo digo, Señor, pero ahora con el tema de la iglesia, digo, Señor, nos hemos quedado pelados en la iglesia, pero tu palabra dice que el que siembra con lágrimas, con regocijo va. Dame la cosecha ahora para la iglesia, porque tenemos que cubrir todos los gastos de la iglesia, el alquiler, la luz, etcétera, etcétera. Ahora, danos tú la cosecha, tú lo has dicho, tú nos vas a dar la cosecha. Y Dios nos está dando y nos va a dar la cosecha para cubrir todos los gastos de panal de miel. El que siembra con lágrimas, con regocijo va a cosechar. Y a veces me ha pasado en el negocio decir, Dios santo, pero parece que voy para abajo y de repente una siembra que me entra. Y dice, Señor, gracias.
porque ya mi esposa me daba con el palo. ¿Pero qué hiciste, animal? ¿Por qué sembraste? Pero Señor, tú me honraste. Gracias, Señor, que me entró esta bendición. Mira, mira. Hay que ser generosa, hombre. Deja la tacañería. Primicias. Hay varios, ¿ok? Eso vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Yo les enseño a ustedes, son gente de confianza. Yo no te quiero engañar. Yo a veces me corto, gente nueva. La gente nueva a veces no comprende este tipo de cosas, pero ustedes sí son gente de confianza y yo les enseño lo que yo vivo. Y lo que yo vivo les transmito, les enseño. Y la gente que lo hace ve el resultado, ¿sí o no? Y no solamente eso. Eso te levanta a ti a una vida espiritual más fuerte. Eso te levanta a ti a vivir una vida espiritual mejor. Las personas que oran, salgo porque era una enseñanza que tenía que darla. Hace tiempo que no hablamos de finanzas. Tenía que darla y estaba buscando el momento oportuno para dar esta enseñanza. Pero había siempre algo que no me dejaba. Pero hoy ha sido el momento que el Señor me ha puesto y ya está. Las personas que oran también van a ser atacadas, ¿ok? Las personas que oran también el enemigo se va a levantar a atacar, pero si el diablo se levanta a atacarte, será también por, vamos a decirlo así, Dios va a permitir ese ataque porque sabe que tú estás preparado para recibir ese ataque. Sabe que tú estás preparado y como estás preparado, aunque te venga ese ataque, tú lo vas a superar. Puede ser que te frene en un momento, puede ser que te haya dejado tirado, pero tú te vas a levantar y vas a superar ese ataque, porque las personas que oran son atacadas. Así que no te extrañe que cuando tú ores de repente haya cosas que se empiecen a levantar, porque las personas que oran son atacadas. El Señor dijo, me persiguieron a mí, también les van a perseguir a ustedes. A mí me llamaron diablo, a ustedes también les van a llamar diablos. ¿Ok? Porque una de las cosas es que el diablo no te va a hacer las cosas fáciles. ¿Cuántas veces te han querido traer a la iglesia y siempre ha habido un obstáculo, un impedimento? ¿A que sí, María? ¿Cuántas veces te han dicho? Pero hay algo siempre se ha puesto ahí. El enemigo no nos hace a veces las cosas fáciles. Pero esos filtros también están bien para ver cómo nosotros reaccionamos. Porque si no hubiesen esos filtros, pues no se formaría nuestro carácter. Es decir, no, aquí voy para adelante. A pesar de esta dificultad, adversidad, me voy a levantar. Porque a veces, como dice la Biblia, el hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Tu corazón a veces quiere irritar contra el Señor. Señor, ¿pero por qué estoy así? Señor, ¿pero por qué la iglesia está tan vacía, Señor? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Señor, a veces nuestro corazón quiere levantarse para irse en contra de Dios por los problemas que podamos estar teniendo. Entonces, el enemigo no nos va a hacer las cosas fáciles, pero como les compartía anteriormente, si Dios permitió que se levante Satanás es porque ya te vio que tiene la madurez y la fuerza para vencer aquello que el enemigo ha traído. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Bueno, entonces, importante la oración. El Señor le dijo, es necesario que ustedes oren y no desmayen. Lucas capítulo 18. Y nos vamos a encontrar dos tipos de oraciones, ¿ok? La Biblia nos habla, por ejemplo, en Lucas 18, en el versículo 9, nos dice que estaban dos personas levantando oración. Y va a decir el versículo 9, a unos que confiaban, 18:9, Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos aquí 2 tipos de oraciones. El tipo de oración religiosa, de los religiosos. Por eso les decía, nosotros oramos, pero también los religiosos oran. Las otras religiones también oran. Los TJ también oran. Los budistas también oran. Pero ¿cómo están orando? ¿Cuál es mi intención? La Biblia dice que este fariseo oraba para él mismo. Dice: Dios, te doy las gracias. Dice, oraba consigo mismo. ¿Cómo estamos nosotros orando? ¿Para nosotros o lo estamos orando a Dios? Hay dos tipos de oraciones. Que a lo mejor nos podemos creer muy santos y porque vamos a la iglesia, o el religioso, porque es lo que pasa, que cae un espíritu de religiosidad, es el mismo diablo. A mí a veces me dicen: la religión fue inventada por los hombres. Le digo: pues yo también creo que la religión fue inventada por los hombres. Y dice: no, pero me estás hablando de Dios, ¿cómo es eso? Digo: sí, la religión fue inventada por los hombres. Porque Dios no trajo una religión. Dios trajo una relación con Dios, con papá. Pues la religión fue inventada por los hombres, guiadas por el diablo. Y el diablo, experto en religión. No tomes café, no bailes, religiones que te dicen eso. Pero luego después, ¿qué pasa? En casa, ¿qué es lo que hacían? Porque yo he estado en ese tipo de religiones. En casa cerraban las cortinas. Ahora sí, enciende la bachata, y empezaban ahí. Pon Romeo. A dormir juntitos ahí. Tremendo pastor. Qué tremendo. Así es la religión. ¿Cuántas religiones? Y lo único que hacen es eso, cumplir una religión. Así hacía yo. Y ¿saben qué? Yo era pequeño y yo me fijaba en eso. Cierren las cortinas, que no nos vean como aquí estamos de rumba. No, y el domingo, día de reposo, todos de blanco. A la iglesia todos. El diablo, experto en religión. Ahora, por supuesto, hay gente linda en este tipo de religiones o de sectas que está intentando conectarse a Dios. Pero ¿saben qué? Dios mismo dijo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no viene por medio de Jesucristo, lo único que se va a encontrar es con una religión muerta, una religión que te pone carga, una religión que te asfixia, y al final terminas en el mundo, como dice el Señor, igual que los fariseos o peor. Se terminó el tiempo. Se terminó el tiempo. Pero quiero terminar aquí, ¿ok? Dice que había dos, un religioso, el otro que oraba del corazón. Ora mejor del corazón. Y ora a Dios, no ores a tu prójimo, el que está al lado. Segundo, dice Lucas capítulo 8, la necesidad de orar siempre. Dice, la necesidad de orar, ¿cuándo? ¿De vez en cuándo? Siempre. Todos los días. Todo el tiempo, dice una traducción. Ora en todo el tiempo. Pastor, una vez al año no hace daño. Una vez al año, así antes nos pasaba, una vez al año orábamos, una vez al año rezábamos. Cuando teníamos problemas, orábamos y rezábamos. Dice, la necesidad de orar siempre, siempre, siempre tenemos que estar orando. Acuérdate del Señor cada vez que puedas, dice el salmista, 7 veces al día te alabo. Cada vez que puedas, acuérdate, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, donde vayas, donde estés, acuérdate, no, a veces no nos acordamos, vale, ok, es normal. Pero a veces imagínate los pensamientos, esos pensamientos absurdos que te empiezan a llegar a la mente. Dice, ¿cómo me conoce, pastor? Yo porque vivo en un cuerpo igual que tú. Pensamientos absurdos, malos pensamientos. Rápido y Señor, Espíritu Santo, ayúdame con estos malos pensamientos. Ayúdame en esta decisión. Acuérdate del Señor cada vez que puedas, todo momento, dice, de orar siempre. Ore sin cesar, dijo Pablo, ¿ok?
y de no desmayar. Esto está muy bueno, no sé. Y de no desmayar. A veces podemos desmayar, desanimarnos, ¿ok? Pero el Señor dice de no desmayar, porque podemos desmayar. ¿Por qué podemos desmayar? ¿Sabes por qué podemos desmayar? Sí, por desánimos del trabajo. ¿Por qué podemos desmayar? A ver, una razón. A ver, conversen conmigo. Puedes desmayar porque no ves una oración contestada. Ya está. Porque ves que no viene la respuesta de esa oración y desmayas. Y ya la respuesta llegaba, pero como dejaste de orar, la respuesta se volvió y nuevamente el trabajo. Otra vez hacer el trabajo que ya lo habías ganado. Voy a finalizar con esto, no quiero entretenerles más. Algunos por ahí se van a comer pizza y no quiero quitarles el tiempo de la pizza. La Biblia dice que llegó un rey donde uno de los profetas que se llamaba Eliseo. Hizo bien este rey. Estaba en problemas. Dice, Señor, dice, tengo problemas. Ayúdame. Entonces dice que Eliseo le coge la mano y dice, te voy a ayudar. Y coge el arco y se abre la ventana. Y con él, junto con la mano, dispara el arco, dispara la flecha y dice, saeta de salvación de Jehová. Dios te da la victoria. Dice, ahora toma tú las flechas y golpéalas contra el suelo. Y coge el rey y las golpea 3 veces. Y el profeta se enfada y dice, ¿por qué solamente golpeaste 3 veces? Si hubieses golpeado 7, 8 veces, hubieses vencido al rey de Israel. Pero como no lo hiciste y no fuiste diligente y perseverante, solamente lo vas a vencer 3 veces. En otras palabras, no te canses de orar. Sigue orando. Sigue pidiendo. Aplica la palabra. Y vas a ver que tarde o temprano esa respuesta va a llegar. No te canses de orar porque podemos desmayar por no ver esa respuesta. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, gracias una vez más, Señor, por tu gracia, por tu favor, Señor. Gracias que tú nos ayudas, papá. Y estamos muy agradecidos, Señor. Bendigo para de mí, bendigo tu iglesia, Señor. Papá, gracias que esta palabra, Señor, yo quiero creer, Señor, que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, gracias, Señor. Reprendemos toda obra del diablo, lo atamos, rompemos su poder y su influencia y proclamamos tu sangre sobre esta palabra y sobre cada corazón que está en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y conmigo hasta el miércoles, Dios mediante. Y todos los que quieran honrar a Dios con sus diezmos, ofrendas, primicias, pueden hacerlo, ¿ok? Alba, córtame ahí, por favor. No. Córtame, amor, ahí, por favor.